Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a TICS de Anatomía y Neuroanatomía, el doctor Reynoso con ustedes. Este video tutorial es la continuación del video primera parte del plexo cervical, así que esta es la segunda parte y espero que hayan visto el video anterior para que puedan entender un poquito mejor. En este nos referimos del trayecto, las relaciones y las correlaciones clínicas que tienen los ramos del plexo cervical con las diferentes estructuras. Espero que disfruten de este video y no olviden darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir nuestros videos. O sea, a nivel del tercio medio del músculo esternocleidomastoideo emergen esos nervios de la segunda asa cervical específicamente y también de la tercera asa. Los nervios son los siguientes: el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio transverso cutáneo del cuello. ¿Qué ocurre? Que también tenemos este otro nervio que se ve aquí, que es el nervio supraclavicular con sus tres ramos. Las relaciones también la hacen, algunos de ellos, la hacen principalmente con la vena yugular externa, la carótida externa y ubicado específicamente en ese triángulo que está entre el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Eso corresponde al triángulo posterior del cuello. A ese nivel es que emergen dichos nervios. Importante también porque en ese punto es un lugar muy sensitivo y por la emergencia de dichos nervios, en ese punto se tiende a utilizar anestesia para bloquear algunas estructuras, como un ejemplo, si queremos un bloqueo a nivel de en mi cuello, en cualquier procedimiento quirúrgico que usted quiera realizar. Aquí tenemos entonces el nervio occipital menor. El nervio occipital menor, inmediatamente él emerge de la segunda asa cervical, él asciende superior y posteriormente. A ese nivel, este nervio se va a dividir en dos ramos, un ramo posterior y un ramo anterior. El ramo anterior, también denominado nervio auricular, y un ramo posterior, denominado occipital. Este nervio va a inervar la piel de la región del cuero cabelludo, de la región occipital, y también va a inervar parte de la región mastoidea y puede llegar hasta la región del pabellón auricular. Ese es con respecto al nervio occipital menor. También ese nervio occipital menor se anastomosa con el nervio de Arnold, que es denominado nervio occipital mayor. Esa anastomosis la hace a nivel del triángulo occipital. Tenemos este otro nervio, ese nervio auricular mayor. El nervio auricular mayor inmediatamente emerge pasando por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo a nivel del tercio medio. Este asciende pasando por encima de dicho músculo y luego se localiza, antes de llegar al lóbulo de la oreja, se divide en dos ramos, un ramo anterior denominado aurículo parotidio y un ramo posterior denominado aurículo mastoideo. Estos ramos, el ramo posterior, se distribuye en la cara posterior del pabellón auricular y en la región mastoidea, inervando sensitivamente esas regiones. Y el ramo aurículo parotidio, que es el ramo anterior, este va a inervar la celda parotidia, penetra en dicha región y también inerva el pabellón auricular. Inerva sensitivamente la glándula parótida. El otro ramo, que es este que se ve aquí, es el nervio transverso del cuello o cutáneo transverso. Este nervio inmediatamente emerge en el tercio medio del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, que pasa por encima a la vena yugular externa y luego de ahí atraviesa el músculo platisma o cutáneo del cuello. A este nivel, cuando atraviesa el platisma o cutáneo del cuello, se divide en dos ramos, un ramo superior o ascendente y un ramo inferior o descendente. Esos ramos van a inervar distribuyéndose en la región suprayoidea y en la región infrayoidea. Inerva sensitivamente la piel de la región anterior del cuello. El otro ramo que vemos aquí es el nervio supraclavicular, emitiendo sus tres ramos. Este nervio supraclavicular nace de la tercera asa cervical y en el tercio inferior, inferiormente, al origen del nervio transverso del cuello o cutáneo transverso, se divide en tres ramos, se trifurca, mejor dicho, en un ramo lateral denominado ramo acromial, un ramo medio denominado nervio supraclavicular y un ramo medial que va a llegar a la región del manubrio del esternón denominado región supraesternal. Ese nervio, denominado asimismo nervio supraesternal, un supraesternal, supraclavicular y supraacromial. Ese nervio, en resumen, va a inervar el muñón del hombro, es decir,
la región del hombro, sensitivamente. Importante conocer estos nervios debido a que un paciente que presenta un infarto agudo del miocardio puede presentar dolor referido en el hombro izquierdo debido a las conexiones que tienen dichos nervios con el nervio frénico. Recuerden que este nervio supraclavicular se origina específicamente entre C3 y C4 y el nervio frénico, como mencionamos, que su centro originario es a nivel de C4 y una contribución de C3, por eso las relaciones que tienen son importantes. Y todo eso, un dolor referido a este nivel, es por el dermatoma. Un dermatoma tenemos que definirlo como un segmento de piel inervado por un segmento de fibras nerviosas proveniente de la médula espinal. En este caso, el muñón del hombro, que va a ser inervado por el nervio supraclavicular. También tenemos que ese mismo paciente que tiene dolor en el hombro izquierdo se refiere dolor a nivel de la mandíbula y el dolor a nivel de la mandíbula es dado por el dermatoma del nervio transverso del cuello o cutáneo transverso. Como mencionamos anteriormente, este nervio cutáneo transverso se origina específicamente de la segunda asa cervical, que está formado por el ramo descendente de C2 y el ramo ascendente de C3. Y como el ramo ascendente de C3, mencionamos anteriormente que el nervio frénico hay una contribución de C3 y por esas relaciones que tiene es importante conocer. Eso es clínicamente comprobado. Esta imagen es muy hermosa, la he extraído del libro de texto de Juan García Porreiro y al que le guste puede utilizar este libro. El asa del hipogloso, también llamada asa cervical, aquí tenemos cómo se forma. Un ramo descendente del nervio hipogloso, este es el nervio hipogloso, se va a unir al ramo de C2, un ramo ascendente de C2 y un ramo ascendente de C3. Esos ramos ascendentes de C2 y C3 van a formar esa famosa asa que se ve ahí. Esa famosa asa que se ve ahí, que mencionamos, que se une el ramo descendente del nervio hipogloso con los ramos ascendentes de C2 y C3. Esa unión va a estar destinada para la inervación de los músculos infraioideos. Aquí vamos a tener un ramito, otro ramito, otro ramito y otro ramito. Esos ramitos son destinados para la inervación de los músculos de la región infraioidea. Aquí tenemos un ramito y aquí otro, que vamos a ver cuáles son ellos. Entonces, señores, miren aquí. En un esquema, aquí tenemos que el nervio hipogloso es este verde que se ve aquí. Ese nervio hipogloso se va a relacionar con el paquete vasculonervioso del cuello, principalmente en su origen con la vena yugular interna, la arteria carótida interna y el vago también va a descender para ese nivel. Luego pasando por fuera y por delante de la arteria carótida externa, a este nivel entonces, ¿qué ocurre? Que va a dar un ramito que va destinado para el músculo tiroideo. Es decir, que el nervio hipogloso va a inervar el músculo tiroideo. Luego sigue hacia los músculos de la lengua y también en la región suprayoide va a inervar a este otro músculo que se ve aquí, el amarillo, que sería el músculo genioioideo. Ese ramito que está ahí está destinado para el músculo genioioideo. Es decir, que de los músculos de la región suprayoidea, el genioioideo y el músculo tiroideo son inervados por el hipogloso directamente. Aquí tenemos entonces los músculos, el músculo moioideo, el esternoioideo, el esternotiroideo. Esos son inervados por el asa del hipogloso o asa cervical. Mientras que estos dos, el tiroideo y el genioioideo, no son inervados por el asa cervical. Esa asa cervical se encuentra en relación también con los músculos prevertebrales y por fuera del músculo y por fuera del paquete vasculonervioso del cuello. También tiene una relación importante. Aquí vemos los músculos que van a ser inervados. El vientre inferior del moioideo, tendón intermedio. Este sería el músculo esternoioideo y el vientre superior del moioideo. Bien, eso es con respecto a las estructuras que se van a ver relacionadas. Aquí vemos el nervio hipogloso, como señalamos anteriormente, el asa cervical o asa del hipogloso. Este es el nervio para el vientre superior del moioideo. Este es el nervio esternotiroideo, el nervio para el músculo esternoioideo y el nervio para el vientre inferior del moioideo.
Esos serían los nervios que proceden del asa cervical o asa del hipogloso. Los que no proceden de esta, o que son directamente provenientes del nervio hipogloso, el nervio tiroideo, del músculo tiroideo y el nervio para el músculo genioideo. Esto aquí es el nervio accesorio, su comunicación que tiene con el plexo cervical. Recordando que el nervio accesorio es un par craneal, el 11º par craneal, y el hipogloso el 12º par craneal. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese nervio accesorio está destinado principalmente para la inervación del músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. En resumen, en este caso de comunicaciones, el plexo cervical se comunica con pares craneales, con el 11 y el 12 par craneal, 12º par craneal. También se comunica ese plexo cervical con el plexo braquial. Aquí tenemos el ramo anterior de C5, que C4, miren cómo el ramo descendente de C4 va a dar una comunicación al C5, al ramo anterior de C5, y esa comunicación es importante. ¿Por qué? Porque el plexo braquial, por ejemplo, como mencionamos del famoso infarto agudo del miocardio, que más adelante diremos cómo es que llega el trayecto desde el nervio frénico hacia el plexo cervical y de ahí cómo llega a la región de la piel, de las regiones inervadas por los diferentes nervios provenientes de este plexo. Entonces, miren, este es el nervio supraclavicular, miren la relación que tiene con el frénico. Este es el nervio transverso del cuello, miren cómo viene aquí, sale de aquí de la tercera de C3, el ramo ascendente, el ramo descendente de C2, miren ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que de C3, miren que viene aquí. De C3 da un ramo comunicante que va a unirse con C4, el ramo anterior de C4 para formar el frénico. Y por eso es importante, señores. Vamos a pasar ahora al nervio frénico. Bien, el nervio frénico es el ramo más importante que da el plexo cervical. Y a este nervio hay que sacarle su plato aparte. Este nervio es un nervio mixto que se origina específicamente de C4, donde se encuentra el núcleo frénico. ¿Qué ocurre también? Que ese segmento medular, aquí vemos cómo se está formando. Las contribuciones C4, una comunicación de C3 y C5 se van a unir y van a formar ese nervio. El nervio se forma por lo general en el borde lateral del músculo escaleno anterior. Por eso lo vamos a ver en el cuello en íntima relación con la cara anterior del músculo escaleno anterior. Bien, recordando, C4, contribución de C3 y contribución de C5. Algunas veces una de las dos contribuciones puede ser inconstante, pero siempre nace a nivel de C4. Por eso es importante ese origen a nivel de C4, saberlo, porque un paciente que presente un trauma vértebromedular por encima de C4, esos pacientes tienden a tener un paro inspiratorio. Ese paro inspiratorio es debido a que el nervio frénico dejará de emitir su función y el paciente entonces no va a poder respirar. En este caso, eso es mortal. Si es un caso de que un paciente presente un trauma vértebromedular por debajo de C4, ahí el paciente tiene más probabilidad de sobrevivir, pero va a quedar cuadripléjico debido a que se va a ver interrumpida la información o la conexión. Recuerden que debajo de C4 es que se forma el plexo braquial y esos pacientes entonces no van a tener movilidad ni de las extremidades superiores ni de las extremidades inferiores. Eso es importante saberlo, señores. Aquí tenemos entonces el nervio frénico. El nervio frénico derecho es más corto que el nervio frénico izquierdo y existen varias razones por qué. Vamos a explicar por qué. Este frénico derecho, existe una razón de que es más corto que el izquierdo. Miren aquí, si vemos la diferencia, el hemidiafragma derecho es un poco más elevado que el izquierdo. Esa es una de las razones. Lo otro es la presencia del hígado, que por eso también es más elevado. La tercera causa es que, miren, el frénico izquierdo bordea el callado de la aorta o arco de la aorta, bordea el arco de la aorta, mientras que el derecho no, tiene un trayecto vertical, mientras que este más oblicuo y lateral. Bien, entonces, ¿qué más hace? Que este pasa por detrás del ápex del corazón y por eso es importante la relación que tiene con el corazón.
como pasa por detrás, el trayecto se hace un poco más largo que el del lado derecho. Eso es importante conocerlo. Entonces, los nervios frénicos se localizan en su parte superior, pasando del cuello hacia el tórax. Va a pasar por el mediastino superior hacia el mediastino medio. Este va a tener una íntima relación con los vasos subclavios, tanto derecho como izquierdo. Pasa del mediastino superior al mediastino medio. El derecho se encuentra localizado entre la pleura parietal y la vena cava superior, mientras que el izquierdo se encuentra en relación entre la cara mediastínica del pulmón izquierdo, la pleura parietal, y la arteria aorta. Importante. Luego, como siguen descendiendo, van a ir acompañados de los vasos pericardiofrénicos a este nivel. Los vasos pericardiofrénicos, la arteria pericardiofrénica, que es rama de la mamaria interna, los acompañan en todo su trayecto. Entonces, el nervio frénico derecho, este va a atravesar el orificio del diafragma, aquí lo tenemos, atravesando el orificio del diafragma, a través del agujero de la vena cava inferior, posterior y lateralmente a este. Que ese nervio frénico derecho va a ayudar a formar el plexo solar o plexo celía. Importante saber eso. Los nervios frénicos, miren cómo se distribuyen en la cara inferior del diafragma, se distribuyen para dar inervación a este músculo. Si se lesiona uno de los dos nervios frénicos, en un caso, ahí vamos a tener parálisis de hemidiafragma. Un hemidiafragma se va a encontrar paralizado. Importante también conocer lo que es el hipo. El hipo viene siendo un trastorno. Aquí vamos a tener que en el hipo, esto es una contracción espasmódica del músculo diafragma, se contrae de un lado, de ambos lados. Esa contracción espasmódica está más relacionada con una irritación del nervio frénico. Entonces la irritación del nervio frénico es lo que va a provocar la contracción espasmódica del diafragma y a eso es lo que se denomina hipo, que en términos médicos se denomina singulto. Aquí tenemos el territorio de inervación del nervio frénico, no solamente es una inervación motora. Cabe destacar de que el nervio frénico motoramente es el ramo más importante para el músculo más importante que tenemos en el organismo, que es el músculo que trabaja 24/7. La inervación sensitiva, para que cuando le pregunten a alguno de ustedes que esté viendo este video, ¿qué es lo que inerva el frénico? No, inerva el músculo diafragma. No solamente se queden ahí. Ya luego de que usted vea este video, usted va a decir o va a poder responder cuáles son todas las estructuras que inerva el frénico, que no solamente es el músculo diafragma. Eso es para gente que todavía no saben y no han visto este video. Entonces, inerva sensitivamente la pleura parietal, específicamente la cúpula de la pleura. También inerva la pleura mediastínica en su región medial cuando pasa por el mediastino medio. Inerva también la pleura diafragmática, la vena cava inferior, tanto sensitiva como motoramente. ¿Cómo así, doctor, que inerva la vena cava inferior? Sí, la vena cava inferior está inervada. Y el nervio frénico, en este caso, como se relaciona íntimamente con ella, le da un ramito para inervarla. También inerva el peritoneo parietal, específicamente el peritoneo hepático y a nivel de la vesícula biliar. ¿Qué ocurre también? Que el nervio frénico va a inervar la glándula suprarrenal y eso es importante. Inclusive puede llegar del lado derecho a la glándula suprarrenal y del lado izquierdo inerva el bazo. Entonces, como inerva el bazo, eso es importante porque un paciente que tenga una ruptura a nivel del bazo, esos pacientes tienden a tener un dolor referido en el hombro izquierdo. Y es contrario a que esos pacientes pueden tener un dolor referido en el hombro izquierdo. También es importante conocer de que como la inervación que tiene el pericardio parietal, que aquí no lo he puesto, pericardio parietal, es también importante mencionar que el pericardio parietal es inervado por el nervio frénico. ¿Y qué ocurre aquí? Que ese pericardio parietal, cuando hay un paciente que tiene infarto agudo del miocardio, en esos casos, el paciente puede tener un dolor referido hacia el epigastrio, como inerva el peritoneo parietal del epigastrio, específicamente el peritoneo de esa región del epigastrio. El paciente se confunde con una epigastralgia que presente una gastritis, es decir, un paciente que tiende a tener una gastritis también presenta dolor en el epigastrio.
Y en esos pacientes es importante tener esto presente, debido a que el nervio frénico, como inerva esa estructura, el pericardio parietal, que aquí no está puesto, ¿qué ocurre? Que también, importante, como inerva la pleura diafragmática, esas relaciones que tiene, es por eso. Un paciente que presenta un infarto en la cara diafragmática del corazón, es importante conocerlo. También en la pleura mediastínica, los pacientes pueden tener dolor retroesternal, que eso le denominan signo de Levin, y esos pacientes pueden tener entonces problemas cuando hay vasoespasmo y isquemia cardíaca e isquemia. Esos pacientes pueden tener ese dolor referido, un dolor opresivo retroesternal. Bien, señores, hasta aquí. Esto es con respecto al plexo cervical. Más adelante hablaremos del plexo braquial y los demás plexos, para que espero que les sirva de ayuda. No olviden suscribirse a nuestro canal, Tics de Anatomía y Neuroanatomía, y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden compartir estos videos y nos veremos en una próxima. Bye.